Aquel lunes parecía uno más en mi vida monótona: trabajo, tráfico, cansancio. Pero todo cambió cuando el cartero tocó mi puerta. ¿Andrés Pérez?, preguntó. Asentí sin darle importancia, firmé el recibo y tomé el sobre. No tenía remitente, solo mi nombre, y una fecha: 10 de mayo de 2035. Me reí. Debía ser una broma. O publicidad rara. Pero al abrirlo, lo que vi me dejó helado. La carta comenzaba con: Hola, Andrés. Soy tú, pero del futuro. No te asustes. Tienes que leer hasta el final si quieres seguir con vida. Solté la hoja. El corazón me latía con fuerza. Era mi letra. Mis giros, mis errores, hasta el modo en que hacía la A con doble trazo. Volví a leer, dudando de mi cordura. Sé que estás solo y que aún crees que lo peor ya pasó. Pero el 14 de octubre, a las 9:47 de la noche, alguien tocará tu puerta. No la abras. No importa lo que digan. No lo hagas. Miré la fecha. Faltaban 3 días. La carta seguía. No confíes en nadie. Ni siquiera en Laura. Laura era mi novia. ¿Cómo demonios iba a no confiar en ella? De pronto, escuché el ruido del portón. Laura acababa de llegar. Escondí la carta bajo mi camisa, intentando que no notara nada. ¿Todo bien, amor?, preguntó con su sonrisa de siempre. Sí, solo un poco cansado, mentí. Pero mientras la abrazaba, no podía dejar de pensar en las palabras escritas con mi propia letra. ¿Quién me había enviado esa carta? ¿Y por qué me advertía sobre ella? No dormí esa noche. La carta seguía sobre la mesa, abierta, como si me vigilara. El reloj marcaba las 3:18 de la mañana cuando tomé una decisión: no podía quedarme de brazos cruzados. Si era una broma, debía descubrir quién estaba detrás. Y si no lo era, necesitaba entender qué significaba. A la mañana siguiente, mientras Laura se duchaba, escaneé la carta y la comparé con documentos míos antiguos. El resultado me estremeció: la coincidencia en la caligrafía era del 100%. Durante el desayuno, no pude mirarla igual. ¿Dormiste mal?, preguntó sirviendo café. Sí, tuve un sueño raro. ¿De qué? De una carta. Se detuvo en seco. ¿Qué carta? Tragué saliva. No debía decirle nada. La advertencia era clara: no confíes en ella. Nada importante, olvídalo, respondí, fingiendo una sonrisa. El día transcurrió lento. En el trabajo no podía concentrarme. Cada tanto, revisaba el sobre en mi bolsillo, buscando pistas. Tenía un ligero olor a metal, como si hubiera estado cerca de algo eléctrico o quemado. Por la tarde, recibí un mensaje desconocido. Ya la leíste. No cometas el mismo error otra vez. El número estaba oculto. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Apagué el teléfono y corrí a casa. Cuando llegué, Laura estaba sentada en el sofá, mirando fijamente mi computadora. Encontré esto, dijo, mostrando el escaneo de la carta en la pantalla. ¿Qué significa? ¿Por qué hay una fecha del futuro? El silencio fue insoportable. Intenté explicarle, pero las palabras no salían. Entonces ella dijo algo que me heló la sangre. No tenía idea de que ya había pasado. ¿Qué dijiste?, pregunté. Nada, olvídalo. Pero su mirada ya no era la misma. No dormí ni un segundo. Laura se había ido a dormir temprano, pero yo sabía que fingía. Cada tanto escuchaba pasos suaves por el pasillo, como si vigilara si seguía despierto. A las 2:11 de la mañana, decidí salir de casa. Caminé hasta el parque del barrio con la carta en la mano. Necesitaba aire, o respuestas. Me senté en una banca, la abrí otra vez, y noté algo que no había visto antes: en la esquina inferior derecha, debajo de mi firma, había una línea casi invisible escrita con tinta plateada. La pasé bajo la luz del celular y leí. Vuelve al lugar donde comenzó todo. 12 de octubre.
Medianoche. Miré el calendario, faltaban 3 días. Cuando regresé a casa, Laura no estaba. En la mesa había una taza de café aún tibia, y una hoja escrita con su letra. Sé que la encontraste. No la destruyas. Si te lo contara todo ahora, no lo entenderías. Confía en mí solo cuando veas la segunda carta. La segunda carta. ¿Había más? Durante los días siguientes, fingí normalidad. En el trabajo, Laura actuaba como si nada pasara, pero yo notaba cada detalle, los mensajes que borraba rápido, las llamadas que atendía en voz baja, las miradas que evitaba cuando mencionaba la palabra futuro. El 12 de octubre llegó. No sabía si debía ir o no, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. A medianoche exacta, fui al viejo taller donde solía trabajar con mi padre cuando era niño. Estaba abandonado desde hacía años. Encendí una linterna y avancé entre el polvo. En la mesa central había algo envuelto en plástico. Lo abrí, era una segunda carta. Tenía la misma caligrafía. El mismo sello. Pero esta vez, al abrirla, el mensaje era breve, directo, aterrador. Ella no es tu esposa. No cometas el mismo error 2 veces. Sentí un golpe seco detrás de mí. La linterna cayó al suelo. Y una voz que conocía demasiado bien susurró. Te dije que no vinieras. Te dije que no vinieras, repitió Laura, su voz temblando entre la oscuridad. Me giré de golpe, la linterna rodó hasta sus pies. La luz temblorosa iluminó su rostro, estaba pálida, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Tenía otra carta en la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Intentando evitar que todo vuelva a pasar, respondió con voz quebrada. Dio un paso hacia mí. En su mirada no había miedo, sino tristeza. ¿Qué significa no cometas el mismo error? Le exigí. ¿Qué sabes tú de esto? Ella apretó la carta con fuerza. Todo. Porque fui yo quien te la envió, desde el futuro. Me reí nervioso. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. No lo es, Daniel. Tú también lo hiciste una vez, pero olvidaste todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Laura abrió la carta que traía. Tenía la misma letra que la primera, mi letra, pero con un tono más frío, más calculador. Decía. Si estás leyendo esto, significa que fallé otra vez. Ella intentará detenerte, pero no es tu enemiga. Recuerda, tú creaste la máquina. Y ella, la usó para salvarte. ¿La máquina? Pregunté confundido. ¿De qué hablas? De la razón por la que el tiempo está repitiéndose, susurró ella. Tú la inventaste hace 10 años, y la primera vez, moriste probándola. El corazón me martillaba en el pecho. Eso no puede ser cierto. Por eso te la envié. Para que cambies lo que viene. Pero no debiste venir esta noche. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico retumbó al fondo del taller. Alguien más estaba allí. Laura me miró aterrada. Nos encontraron, dijo. Y si ellos llegan primero, el tiempo se reinicia. Entonces, de entre las sombras, una figura salió con una linterna. Era yo. O alguien exactamente igual a mí. El aire se volvió pesado. Nadie habló. Solo se escuchaba el goteo lento de una cañería y el latido frenético dentro de mi pecho. El hombre frente a mí, mi reflejo, levantó la linterna. Su rostro era el mío, pero más envejecido, con una cicatriz en la ceja y una mirada que no conocía. No tienes que hacerlo otra vez, dijo con voz rasposa. No sabes lo que provocas. Laura retrocedió un paso. Daniel, no lo escuches. Gritó. Él es el que empezó todo. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. El otro sonrió con tristeza. Soy tú, el que sobrevivió al error. Sentí que el mundo se doblaba sobre sí mismo. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pero escucha, respondió él. La carta no fue un aviso, fue una advertencia. Yo la escribí,
porque sé que no puedes resistir la curiosidad. Ninguno de nosotros puede. Me acercó un sobre arrugado. Tenía mi nombre y la fecha del día siguiente. Esto es lo que va a pasar si no te detienes. Lo tomé temblando. Antes de abrirlo, Laura me sujetó la mano. No lo hagas. Cada vez que la abres, todo se repite. No recuerdas, pero ya has vivido esto decenas de veces. Mi otro yo bajó la mirada. Y en cada una, alguien muere. ¿Quién? Pregunté. Laura tragó saliva. Yo. El silencio nos envolvió. El otro Daniel dio un paso atrás. No es ella la que muere, es lo que desencadena su muerte. Si no destruyes la máquina, ella desaparecerá y tú quedarás atrapado, otra vez. Yo no entendía nada. Solo sabía una cosa, algo muy oscuro estaba ocurriendo y, de algún modo, yo era el responsable. Laura sacó de su bolso un dispositivo metálico, del tamaño de un reloj. Esto es lo que todos buscan. Tu invento. El otro Daniel dio un salto hacia ella, gritando. No lo toques. Si lo activas, el ciclo comenzará otra vez. Pero ya era tarde. El reloj brilló con una luz azul que inundó la habitación. Y en un segundo, todo volvió a empezar. Desperté jadeando. El reloj marcaba las 7:42 de la mañana, la misma hora que aquel día. El sol entraba por la ventana con la misma intensidad. Y en mi teléfono, la misma notificación. Carta entregada con éxito. Me quedé inmóvil. No podía ser posible. ¿Ya había pasado por esto, o no? Bajé la mirada y vi el sobre mi escritorio. Exactamente igual que la primera vez. Pero esta vez, ya sabía lo que contenía. Escuché la voz de Laura desde la cocina. Daniel. ¿Vas a seguir ahí todo el día? El corazón me dio un vuelco. Ella estaba viva. Eso solo podía significar una cosa, el ciclo se había reiniciado. Me acerqué al espejo y me observé. Mi reflejo sonreía, antes que yo. Retrocedí de golpe. No, no otra vez, susurré. El reflejo levantó el sobre y me habló sin mover los labios. No importa cuántas veces intentes cambiarlo. Siempre termina igual. Me temblaban las manos. ¿Qué es lo que termina igual? El reflejo se acercó al cristal y dijo con un tono que me heló la sangre. Laura muere, tú olvidas, y yo vuelvo. De pronto, un sonido metálico retumbó en toda la casa. El reloj del laboratorio, mi invento, estaba activo otra vez. Los mismos destellos azules atravesaban las rendijas de la puerta del sótano. Corrí hacia allí. Laura me detuvo en las escaleras. ¿Por qué estás tan pálido? Porque esto ya pasó, le dije. Y no pienso repetirlo. Ella me miró confundida. ¿Repetir qué? Bajé de golpe. El reloj seguía encendido. Pero esta vez había una diferencia, en la pantalla digital parpadeaba un mensaje que antes no estaba. Decía. Solo uno puede salir del buque. Giré la vista hacia arriba. Laura estaba en la puerta, observándome, pero algo en su mirada no era normal. Una sonrisa, casi idéntica a la del reflejo, cruzó su rostro. ¿De verdad creías que eras el único que recibía cartas? Susurró. Y en ese instante supe que yo no era el único viajero del tiempo. Laura bajó lentamente los escalones del sótano, sosteniendo otro sobre idéntico al mío, con la misma tinta, el mismo sello, incluso la misma fecha de envío. Solo que en el remitente no decía Daniel G., sino Laura G. ¿Qué hiciste, Laura? Pregunté, retrocediendo. Ella sonrió, pero no era su sonrisa, era la mía. Hice lo mismo que tú, amor. Intenté cambiar lo que estaba destinado a pasar. ¿Tú también enviaste una carta? Sí, y parece que funcionó mejor que la tuya, respondió con un tono casi burlón. El reloj cuántico detrás de mí comenzó a vibrar. Las agujas giraban en direcciones opuestas, generando una especie de eco de tiempo.
El aire se volvió denso, como si el pasado y el presente estuvieran luchando por ocupar el mismo lugar. Laura, no entiendes. Si los dos alteramos la línea temporal. Ya lo sé, interrumpió ella. Por eso estás aquí otra vez. ¿Qué? Tú crees que estás reviviendo el día, pero en realidad estás atrapado en mi versión de la historia. La miré con terror. ¿Tu versión? Sí, respondió, acercándose con pasos lentos. En mi carta escribí que tú sobrevivías, pero yo no. Entonces. Tu carta cambió eso. Y ahora las dos líneas se están mezclando. El suelo empezó a temblar. El reloj emitía una luz blanca enceguecedora. Los muebles flotaban, el sonido del tiempo mismo rugía como una tormenta. Laura me gritó. Tienes que destruir la carta, Daniel. Las dos. Intenté correr hacia la mesa donde estaban los sobres, pero una fuerza invisible me arrastró hacia atrás. El aire olía a ozono y metal quemado. La vi acercarse, sujetando su carta contra el pecho, las lágrimas corriéndole por el rostro. Si uno de los dos no desaparece, el tiempo se colapsará, dijo con un hilo de voz. Y todo se borrará. No puedo perderte otra vez, le grité. Ella sonrió. Ya lo hiciste. Y antes de que pudiera detenerla, Laura arrojó su carta dentro del núcleo del reloj cuántico. Un destello azul llenó toda la habitación. El tiempo se partió en dos. Desperté con un dolor agudo en la cabeza, el aire frío golpeándome el rostro. La habitación estaba vacía. No había reloj cuántico. No había cartas. No había Laura. Me senté en la cama tratando de entender qué había pasado. El sol entraba por la ventana, iluminando una casa que no era la mía. Las paredes estaban pintadas de un tono azul que nunca había elegido. Sobre la mesa, una taza de café, caliente. Tomé el celular. Fecha, 6 de octubre de 2025. El mismo día de siempre. Busqué su nombre entre mis contactos, Laura G. Nada. Ni una foto, ni un registro, ni siquiera un mensaje antiguo. Entré al correo. Lo mismo, ningún mensaje, ningún recuerdo, ninguna prueba de que ella hubiera existido. Pero en la esquina del escritorio, justo al lado del café, había un sobre blanco cerrado. El corazón me latía con fuerza. Tenía mi nombre escrito con la misma letra que la carta anterior. Solo que debajo, decía algo nuevo. Última oportunidad. Temblando, la abrí. Adentro, una hoja con 3 frases. No busques más. Ya estás en el tiempo correcto. Pero si intentas traerme de vuelta, desaparecerás tú. Mi cuerpo se paralizó. La caligrafía no era la mía. Ni la de Laura. Era de alguien más. Más firme, más oscura. Al pie de la carta, un nombre, Daniel G2037. Me quedé helado. ¿Yo? ¿Desde el futuro? El teléfono vibró en ese instante. Una notificación nueva, sin remitente. No abras la puerta. Sentí 3 golpes suaves al otro lado de la entrada principal. Toc, toc, toc. Tragué saliva, mirando la carta entre mis manos. La tinta comenzó a desvanecerse. Y justo antes de borrarse por completo, aparecieron 2 palabras nuevas. Ella volvió. El silencio después de los 3 golpes era insoportable. Cada segundo que pasaba, sentía que el aire se volvía más pesado, más denso. Me acerqué despacio a la puerta, con la carta aún temblando entre mis dedos. Cuando puse la mano sobre el picaporte, escuché una voz al otro lado. Su voz. Daniel, ábreme, sé que estás ahí. Mi corazón se detuvo. Era Laura. O al menos, sonaba como ella. Abrí la puerta lentamente, esperando ver su rostro como lo recordaba. Pero lo que vi me heló la sangre. Era Laura, sí, pero diferente. Tenía el cabello más corto, con mechones blancos. Su piel pálida y sus ojos ya no eran del mismo color. Eran de un gris metálico, casi sin vida.
Llevaba en la muñeca un dispositivo que emitía una luz azul, como una versión más avanzada del reloj cuántico que me había mostrado antes. Laura, ¿eres tú? Pregunté con la voz quebrada. Ella sonrió apenas. Soy la única que queda. La que logró volver. No entendí sus palabras. ¿Volver de dónde? Ella miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Del colapso temporal. Todo se rompió después de tu decisión. Cuando decidiste no enviarte la carta, el futuro comenzó a borrarse. Yo logré cruzar antes de que todo desapareciera, pero no todos lo hicieron. Retrocedí un paso. No tiene sentido, yo nunca envié la carta. Ella me sostuvo la mirada. Si la enviaste, Daniel. Desde otra línea temporal. Tú ya lo hiciste. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. ¿Y por qué ahora me adviertes que no te busque? Laura bajó la mirada. Porque si nos encontramos, el tiempo se cierra. Uno de los dos dejará de existir. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más pesado, casi tangible. Podía sentir como el aire vibraba entre nosotros, como si algo invisible nos separara. ¿Entonces por qué volviste? Le pregunté, casi suplicando una razón. Ella dio un paso al frente y me susurró. Porque el futuro te necesita otra vez, y esta vez, no puedes negarte. El reloj de su muñeca empezó a brillar con fuerza. La luz azul se extendió por toda la habitación, deformando las paredes, el suelo, el tiempo mismo. Antes de que pudiera reaccionar, todo desapareció en un destello cegador. Solo alcancé a escuchar una frase, dicha con su voz. Nos vemos en 2037. Abrí los ojos con un dolor agudo en la cabeza. Todo olía distinto. El aire era limpio, pero frío, casi metálico. Me incorporé lentamente y entendí que ya no estaba en mi casa. Frente a mí se alzaban torres de cristal y acero, autos sin ruedas flotando por las avenidas y pantallas proyectando rostros que no reconocía. Un cartel luminoso parpadeaba sobre un edificio cercano. Ciudad Global, año 2037. Laura tenía razón. El tiempo me había tragado. Caminé tambaleante entre la multitud. Todos vestían de forma idéntica, con trajes plateados y una especie de brazalete en la muñeca. Las personas no hablaban, solo miraban fijamente al frente. Era como si nadie tuviera alma. Daniel, escuché su voz, clara y cercana. Giré. Laura estaba ahí, esperándome al borde de una pasarela iluminada. Pero no era la misma que conocí. Su mirada era fría, analítica. A su lado, un dron giraba lentamente, grabando cada uno de nuestros movimientos. Tardaste más de lo esperado, dijo. ¿Qué hiciste? Pregunté, sin poder apartar la vista de la ciudad muerta detrás de ella. Laura alzó el reloj de su muñeca, ahora fusionado con su piel. Esto no fue lo que planeamos. Intentamos corregir el tiempo, pero los gobiernos se apoderaron de la tecnología cuántica. Manipularon el pasado, borraron la historia. Me mostró una tableta con imágenes, guerras que nunca existieron, ciudades que desaparecieron de los mapas, personas que jamás habían nacido. El mundo que conocía, se había reescrito. ¿Por qué me trajiste aquí? Le grité. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque tú eres el único que puede arreglarlo. El Daniel de esta línea murió tratando de detenerlos. Tú eres la última copia. Dio un paso hacia mí y puso algo en mi mano, una carta. Era mi letra. Y estaba sellada con la misma marca que tenía la primera. No la abras todavía, dijo ella. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. El cielo se iluminó de repente. Una sirena comenzó a sonar en toda la ciudad. Desde las alturas, naves negras descendían lanzando haces de luz azul sobre los edificios. Laura me empujó hacia una puerta lateral. Corre. No deben encontrarte. Si lo hacen, el ciclo se repetirá. ¿Y tú? Le pregunté, desesperado. Ella sonrió apenas. Yo ya cumplí mi parte. La puerta se cerró detrás de mí,
y antes de que todo se oscureciera, vi cómo los drones la rodeaban. Su última mirada me lo dijo todo, ella ya sabía su destino. Desperté horas después en una habitación blanca. Frente a mí, la carta. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola frase. No intentes cambiar el pasado. Crea uno nuevo. La letra era la mía, pero la firma, no. Estaba firmada por Daniel 2.0. Y justo entonces, el reloj que llevaba en la muñeca, idéntico al de Laura, comenzó a encenderse. Una cuenta regresiva apareció en la pantalla. 00, 59, 59. 00, 59, 58. El futuro me estaba llamando otra vez. Y esta vez, no pensaba huir.